¿Qué lleva a alguien a decir, sí, acepto, a una persona que el Estado ha sentenciado a la pena capital? ¿Es amor, obsesión, una necesidad de creer en alguien que el mundo ya rechazó? Estas son las bodas más inesperadas. Votos matrimoniales compartidos con personas que esperan el día de su muerte. Richard Glossip, nacido en 1963, era el gerente del motel Best Budget Inn en Oklahoma City, cuando fue condenado por planear el asesinato del dueño del lugar, una condena basada casi por completo en el testimonio del hombre que cometió el crimen. Mientras enfrentaba la pena más severa de la ley, la vida de Glossip en prisión no se definía solo por audiencias judiciales ni por las fechas de ejecución programadas. En paralelo, se desarrollaba una historia muy distinta. En marzo de 2022, Glossip se casó con Leah Roger, una activista de 32 años de Florida que desde hace tiempo se pronunciaba en contra de la pena de muerte. Su historia comenzó en 2016, cuando Roger le envió una tarjeta navideña como parte de un programa de apoyo a presos. Lo que empezó como un gesto sencillo se convirtió en llamadas telefónicas diarias, años de confianza creciente y, finalmente, amor. Hoy estudiante de Derecho, Roger ha acompañado a Glossip a través de aplazamientos, batallas legales y 3 fechas de ejecución. La ceremonia se llevó a cabo dentro de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Durante un breve momento, se les permitió tomarse de las manos y compartir un beso rápido, un contacto humano muy raro en un lugar diseñado para mantener a las personas separadas. Pero esta no fue la primera boda de Glossip en prisión. En 2018 se casó con Leiga Joy Jurasik, una estudiante de 21 años de Nueva Jersey que se preparaba para ser directora de funerales. Nunca se habían conocido en persona antes de la ceremonia, solo intercambiaron cartas y llamadas telefónicas. Al principio, la familia de ella tenía muchas dudas, pero con el tiempo las aceptaron. Sin embargo, el matrimonio no duró. Para 2021, la relación ya había terminado en divorcio. Jurasik no asistió a la audiencia final, y los registros muestran que se le ordenó pagarle a Glossip $5,000 en concepto de pensión y $3,500 por gastos legales. Informes posteriores afirman que ella sintió que habían abusado de su confianza. ¿Y el siguiente caso? Digamos que ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Y así lo hizo. Hank Skinner nació en 1962 en Danville, Virginia. Actualmente está en el corredor de la muerte en Texas por los asesinatos ocurridos en 1993 de su pareja, Twyla Busby, y los 2 hijos adultos de ella, Randy Busby y Elwyn Scooter Kaller. Él siempre ha defendido su inocencia, asegurando que estaba inconsciente durante los hechos y durante años insistió en realizar pruebas de ADN para respaldar su versión. Mientras esperaba su sentencia final, Skinner formó un vínculo inesperado con Sandrine Aggeorges, una ciudadana francesa y activista de toda la vida en contra de la pena de muerte. Sandrine llevaba décadas luchando contra este castigo. Escribía a presos, participaba en protestas, pero con Skinner la conexión fue diferente, se volvió personal. Su vínculo creció rápidamente y en 2008 se casaron. Desde ese momento, Sandrine se convirtió en una de sus defensoras más comprometidas. Llevó su caso a la atención internacional, consiguió el apoyo del gobierno francés y exigió nuevas pruebas de ADN. Pero el sistema se resistió. En un punto, incluso le prohibieron visitarlo o escribirle, alegando que había violado las reglas de la prisión, una acusación que ella negó rotundamente. Las autoridades nunca revelaron los detalles del supuesto incumplimiento, y la razón del veto jamás se aclaró. Aún así, Sandrine no se rindió. Permaneció a su lado en cada retraso legal, en cada apelación rechazada. Su caso generó un debate sobre la justicia, las pruebas genéticas y lo que el sistema le debe a quienes condena. A finales de 2022, la salud de Skinner se deterioró rápidamente. En diciembre, fue operado para removerle un tumor cerebral, pero las complicaciones no tardaron en llegar. El 16 de febrero de 2023, meses antes de su próxima fecha de ejecución, Hank Skinner falleció en el hospital de Galveston, Texas. El siguiente caso dejó una de las historias de amor carcelarias más extrañas e inquietantes de la historia reciente. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. En 1984 se mudó a California y su conducta violenta se intensificó rápidamente. Entre abril de 1984 y agosto de 1985 fue responsable de la muerte de al menos 15 personas.
Su comportamiento era impredecible y elegía a sus víctimas al azar, sembrando el terror en comunidades tanto de Los Ángeles como del área de la Bahía de San Francisco. Fueron los propios residentes quienes lo reconocieron gracias a los retratos hablados difundidos por la policía, lo que llevó a su captura tras un intento fallido de robo de auto. Durante el juicio, las pruebas lo relacionaron directamente con 13 casos. En noviembre de 1989 recibió la condena más severa. Doreen Lioy, una editora de revistas de 41 años oriunda de San Rafael, California, parecía la última persona en el mundo que se enamoraría de alguien como Richard Ramírez, el hombre que el mundo conocía como el acechador nocturno. Pero en 1988, después de verlo en las noticias y leer sobre su juicio, comenzó a escribirle cartas. Lo que comenzó como simple curiosidad se transformó rápidamente en obsesión. Pero antes de entrar en los detalles, no olvides dar like y suscribirte para más historias escalofriantes. A pesar de su condena, Lioy siempre creyó en su inocencia. No lo veía como un monstruo, sino como alguien amable, divertido, encantador y, según sus propias palabras, su mejor amigo. Con el tiempo, su vínculo se hizo más fuerte. Lioy lo visitaba con regularidad en la prisión estatal de San Quentin, a veces hasta 4 veces por semana. Lo defendía públicamente en entrevistas, rechazaba las pruebas en su contra y se distanció de amigos y familiares que no comprendían su devoción. El 3 de octubre de 1996, después de años de cartas, visitas y una fe inquebrantable, Doreen Lioy se casó con Richard Ramírez dentro de los muros de la prisión. Estuvieron presentes su hermano, su hermana y una sobrina. La familia de Lioy se negó a asistir. La ceremonia no fue convencional, y el novio mucho menos. Ramírez, quien se autodeclaraba satanista, se negó a usar un anillo de bodas de oro, diciendo: «Los satanistas no usan oro». En su lugar, llevó uno de platino. Lioy, criada en la fe católica y virgen al momento del matrimonio, insistía en que su amor por él era verdadero y puro, a pesar de todo. Pero con el tiempo, empezaron a aparecer grietas. En 2009, cuando nuevas pruebas de ADN vincularon a Ramírez con la muerte de una niña de 9 años, incluso Lioy, quien lo había apoyado hasta entonces, comenzó a alejarse. La relación se desmoronó en silencio, aunque nunca llegaron a divorciarse formalmente. Cuando Richard Ramírez murió en 2013 a causa de complicaciones por cáncer, Doreen Lioy desapareció del ojo público. La mujer que alguna vez aseguró que se quitaría la vida si él moría, simplemente se desvaneció. Ahora imagina decir: «Sí, acepto a alguien conocida por haber causado la muerte de sus parejas anteriores». Eso nos lleva a James. James Thomas Hogan nació el 17 de junio de 1957. Fue condenado por el asesinato de Teresa Holland y su hijo de 22 meses, Jeremy, durante un violento incidente en su hogar en California. Mientras esperaba su sentencia final, Hogan inició una relación con Mary Ellen Samuels, una mujer cuyo pasado también había dado mucho de qué hablar. Mary Ellen había sido condenada por ordenar los asesinatos de su esposo separado, Robert Samuels, y de James Bernstein, el hombre a quien había contratado para llevar a cabo el crimen. Después de la muerte de Robert, temía que Bernstein hablara, así que también mandó a eliminarlo. Su historia ocupó titulares: un matrimonio en ruinas, un cobro del seguro de vida y un cambio repentino hacia ropa llamativa, vacaciones y gastos excesivos. Los medios la apodaron la Viuda Verde. Pero tras los muros de la prisión se estaba desarrollando otro tipo de historia. Ella y Hogan comenzaron a escribirse. Lo que empezó como un intercambio de cartas se convirtió en algo más, una conexión entre dos personas que la sociedad había rechazado. Con el tiempo, se casaron. Psicólogos afirman que este tipo de relaciones suelen estar marcadas por el deseo de control, la fantasía o incluso la necesidad de consuelo. Algunas personas sienten una atracción por salvar a alguien dañado. Otras encuentran seguridad en la distancia emocional. Una relación donde las reglas son claras, los límites firmes y el riesgo de traición es bajo. En el caso de Hogan y Mary Ellen, fue el encuentro de dos vidas marcadas por la destrucción, pero, de algún modo, lograron encontrarse en medio del caos. El día en que se ejecutó su sentencia, a Hogan se le ofreció su última comida, pero rechazó hacer alguna solicitud especial. Le sirvieron la comida estándar, pero no comió. Cuando se le preguntó si tenía palabras finales, expresó remordimiento y dijo:
Soy responsable de lo que me trajo hasta aquí, y asumo toda la responsabilidad por mis actos. Se disculpó con las familias de las víctimas, así como con su propia familia, reconociendo el dolor que sus acciones causaron. La vida de Hogan terminó el 17 de junio de 1999 en la prisión estatal de Florida. Pero ¿qué pasa cuando visitar a tu hermano termina llevándote a enamorarte de su compañero de celda? El giro en la siguiente historia podría sorprenderte. Ernest Willis nació en Texas en 1941 y pasó gran parte de su vida trabajando como jornalero y conductor de camiones, sin meterse en problemas legales graves. Hasta que un incendio en abril de 1986 lo cambió todo. Mientras se alojaba temporalmente en una casa en Iraan, Texas, se desató un fuego que provocó la muerte de dos mujeres, Ginny Lynch y Sue Huckabee. Los investigadores comenzaron a sospechar de Ernest por su comportamiento tranquilo, una actitud que podría haberse debido a las altas dosis de medicamentos ansiolíticos que le administraron mientras estaba detenido. A pesar de que las pruebas eran débiles, no se encontraron acelerantes y no se probó ningún motivo, lo acusaron de haber provocado el incendio de forma intencional. En 1987 fue declarado culpable de incendio provocado y recibió la máxima pena que el Estado puede imponer. La relación entre Ernest Harbin y Beryl Harbin comenzó dentro de los muros de una prisión, donde él cumplía condena. Beryl era hermana de otro recluso, Ricky McGinn, a quien visitaba con frecuencia. Fue durante esas visitas que conoció a Ernest. Al principio, sus interacciones eran breves y casuales, pero con el tiempo desarrollaron un vínculo que fue más allá del entorno carcelario. Comenzaron a intercambiar cartas en las que compartían pensamientos, experiencias y sueños. Aquellas cartas se transformaron en llamadas telefónicas regulares que profundizaron su conexión emocional. A pesar de los obstáculos que suponía la vida en prisión, su relación floreció, basada en la comprensión mutua y el apoyo constante. Finalmente, su compromiso los llevó al matrimonio, celebrado en una ceremonia discreta dentro de la prisión. No hubo invitados, ni celebración, solo el intercambio de votos y el papeleo que lo oficializó. En 2004, nuevos avances en la ciencia forense sobre incendios revelaron fallos graves en la investigación original. Expertos independientes testificaron que el fuego pudo haber sido accidental. Cuando el caso fue revisado por la Corte, las pruebas contra Ernest se desmoronaron. Tras pasar 17 años encerrado bajo la pena máxima del Estado por un hecho que no cometió, Ernest Willis fue exonerado. Ahora pasemos a una historia que aún atormenta la imaginación del público. Ted Bundy nació como Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Era conocido por su carisma e inteligencia, rasgos que usaba para ganarse la confianza de muchos. Entre 1974 y 1978, Bundy admitió haber acabado con la vida de 30 jóvenes en varios estados, aunque algunos expertos creen que la cifra real podría ser aún mayor. En 1979 fue declarado culpable por los asesinatos de 2 estudiantes universitarias y recibió la pena de muerte. En 1980 le impusieron otra condena a la pena capital por el crimen de una niña de 12 años. Mientras aguardaba su ejecución, Bundy no solo libraba batallas legales, también forjaba una relación que sorprendió a todos. Conoció a Carol Ann Boone en 1974, cuando ambos trabajaban en el Departamento de Servicios de Emergencias del Estado de Washington, justo mientras él ya estaba atacando a sus víctimas. Boone, madre recién divorciada, lo veía encantador, inteligente y sereno. A pesar de las sospechas crecientes, se mantuvo a su lado, convencida de su inocencia. Con los juicios de Bundy en el foco nacional, Boone se convirtió en su defensora más entusiasta. Entonces, en 1980, durante el juicio en Florida, Bundy hizo algo inesperado. Mientras Boone declaraba en su favor, le propuso matrimonio en pleno tribunal. Aprovechó una ley de Florida que permitía declarar un matrimonio válido si la proposición se hacía en la sala y ante el juez. Boone aceptó y, en medio de un proceso por pena capital, quedaron legalmente casados. 2 años después, en 1982, Boone dio a luz a una niña, Rose, con Bundy aún en prisión. Cómo quedó embarazada sigue siendo un misterio,
dada la rigidez de las visitas. Durante un tiempo, Boone se mantuvo leal. Pero cuando Bundy empezó a confesar en detalle los crímenes que siempre había negado, todo cambió. Destrozada, Boone solicitó el divorcio en 1986 y desapareció de la vida pública, cambiando su nombre y el de su hija para protegerse. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida el 24 de enero de 1989. Aquella mañana rechazó una última cena especial y se le ofreció el desayuno estándar de la cárcel: bistec, huevos, pan tostado con mantequilla y mermelada, leche, café y jugo. Pero no comió nada. Sus últimas palabras fueron: Jim y Fred, denle mi amor a mi familia y amigos. La vida de Joseph Roger Odell III estuvo marcada por eventos difíciles desde una edad temprana. Nació en el seno de una familia con raíces irlandesas y cherokee. A los 13 años ya estaba involucrado en robos de autos. En 1985 fue vinculado al trágico caso de Helen Shartner, una secretaria de 44 años de Virginia Beach. La acusación en su contra se basó en pruebas contundentes. Aún así, Odell siempre mantuvo su inocencia. Su caso atrajo atención internacional, y figuras como el Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa e incluso el gobierno italiano solicitaron clemencia. Sin embargo, todos los intentos fueron en vano. En las últimas horas de vida de Joseph Roger Odell III, sus pensamientos no solo estaban en la cámara de ejecución, también estaban con Lori St. John, la mujer que permaneció a su lado cuando casi todos los demás se habían alejado. Solo unas horas antes de su ejecución, se casaron en una ceremonia carcelaria tan emocional como surrealista. Su historia comenzó a principios de los años 90. Lori, en ese entonces conocida como Lori Urs, se unió al equipo legal de Odell como investigadora. Al principio, su relación fue estrictamente profesional, enfocada en lo que ella consideraba un caso profundamente defectuoso. Pero con el tiempo, mientras revisaban archivos, analizaban pruebas y se escribían cartas, algo cambió. La lucha por justicia se volvió personal. A medida que se acercaba la fecha de ejecución, su vínculo se hizo más fuerte. Lori se convirtió en su defensora más apasionada, reuniendo apoyo no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. El gobierno italiano, organizaciones de derechos humanos e incluso el Papa alzaron la voz. Lori viajó por el mundo, dio ruedas de prensa y se presentó ante multitudes con fotos, declaraciones juradas y evidencia en mano, rogando por más tiempo, más pruebas, más verdad. Entonces, como último recurso desesperado, se casó con él. No fue solo por amor, al menos no del todo. Su matrimonio, celebrado a través de los barrotes de su celda y oficiado por el capellán de la prisión, fue una mezcla de amor, estrategia y protesta. Ni siquiera se les permitió tocarse. Al casarse con Odell, Lori obtuvo control legal sobre pruebas clave, incluido el derecho de solicitar pruebas de ADN que podrían haberlo exonerado. Su unión fue tanto una maniobra legal como un voto personal, un acto final de resistencia frente a un sistema que, según ella, se apresuraba a terminar con la vida de un hombre inocente. El 23 de julio de 1997 se llevó a cabo la ejecución de Odell en el Centro Correccional de Greensville, Virginia. Su caso estuvo rodeado de controversia, especialmente por pruebas forenses que podrían haberlo ayudado. Lori se encontraba afuera de la prisión, rodeada de medios internacionales y simpatizantes, todavía luchando por su nombre, y por el derecho de analizar las pruebas que él siempre afirmó que lo absolverían. Odell había solicitado pruebas de ADN más avanzadas, pero las autoridades de Virginia lo negaron, basándose en una regla que prohibía usar evidencia descubierta más de 21 días después del juicio para apelar la sentencia. Esa limitación redujo casi por completo sus opciones legales. Hasta el día de hoy, Lori sigue luchando por lograr un análisis póstumo de ADN. Las últimas palabras de Odell fueron un mensaje simple pero poderoso para su esposa. A mi esposa, Lori, te amo. Te amo por toda la eternidad. Te amo. Eso es todo. Su última comida no fue revelada al público. Tras su ejecución,
Su cuerpo fue enviado a Palermo, Italia, para ser enterrado allí, cumpliendo así el deseo compartido de él y Lori. La ciudad de Palermo incluso bajó su bandera a media asta en su honor. Ahora imagina un escenario en el que alguien que hizo cosas impensables termina casándose con dos hombres exitosos. Desde la cárcel. Eso nos lleva a Susan. Susan Atkins nació el 7 de mayo de 1948 en San Gabriel, California. Su infancia fue inestable. Su madre falleció de cáncer cuando Susan tenía 15 años, y su padre estaba ausente la mayor parte del tiempo, lo que la llevó a abandonar la escuela secundaria. Más tarde se mudó a San Francisco y se sumergió en el movimiento contracultural de la época. En 1967, Susan conoció a Charles Manson. Se convirtió en una de sus seguidoras más devotas y adoptó el nombre de Sadie Mae Glutz. Se unió al grupo conocido como la familia Manson. En agosto de 1969, siguiendo las órdenes de Manson, Atkins participó en un evento perturbador en la casa de la actriz Sharon Tate. Durante esa noche, Tate, quien tenía 8 meses de embarazo, y otras 4 personas perdieron la vida. Atkins luego confesó haber usado un objeto punzante contra Tate. También escribió la palabra pig, cerdo, en la puerta de entrada utilizando los fluidos del cuerpo de Tate. Durante el juicio, Atkins colaboró inicialmente con las autoridades, pero luego cambió su declaración. Fue declarada culpable. En 1971, recibió una sentencia de pena capital. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de California conmutó su castigo por una condena de cadena perpetua. Mientras estaba tras las rejas, Susan Atkins, quien había sido una de las seguidoras más infames de Charles Manson, afirmó haber experimentado una transformación espiritual. En prisión, se convirtió al cristianismo y aseguró haberse alejado del oscuro pasado que la hizo famosa. Relató su historia en su autobiografía titulada Child of Satan, Child of God, hija de Satanás, hija de Dios, donde hablaba de su viaje desde el culto hasta la redención. Pero no todos creyeron en su cambio. En 1981, Atkins se casó con Donald Lee Leisure, un hombre que afirmaba ser millonario y que, según los informes, se había casado decenas de veces antes. El matrimonio se desmoronó rápidamente cuando quedó claro que las afirmaciones de Leisure eran falsas. La unión fue anulada poco después. Pero en 1987 volvió a casarse, esta vez con James Whitehouse, un graduado de la Facultad de Derecho de Harvard que más tarde se convertiría en su representante legal. A diferencia del primer matrimonio, este sí duró. Whitehouse permaneció a su lado, presentó apelaciones, habló con los medios y luchó durante años por su liberación. En ese entonces, la ley de California permitía a los presos casados recibir visitas conyugales, y gracias a su matrimonio con Whitehouse, Atkins tuvo derecho a estas visitas. Esta situación se mantuvo a pesar de la oposición de las familias de las víctimas. A pesar de sus afirmaciones de haber cambiado y de su profunda fe religiosa, Atkins fue rechazada en 13 audiencias de libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional citó una y otra vez la brutalidad de sus actos y el trauma duradero que causó. Ninguna cantidad de años cumplidos, ni evidencia de redención, borraba su papel en los crímenes de la familia Manson. En 2008, su salud dio un giro drástico. Fue diagnosticada con cáncer cerebral terminal, lo que la dejó postrada, parcialmente paralizada y casi sin capacidad para hablar. Su esposo pidió su liberación por compasión, alegando que ya no representaba ninguna amenaza para la sociedad. Incluso los médicos de la prisión coincidieron en que le quedaban pocos meses de vida. Aún así, la solicitud fue denegada. La Junta sostuvo que, incluso en su estado, la gravedad de sus crímenes superaba su condición médica. Las familias de las víctimas se manifestaron en contra, y el público compartió esa indignación. El 24 de septiembre de 2009, Susan Atkins falleció en la prisión de mujeres del centro de California, en Chowchilla, el mismo lugar donde había pasado las últimas décadas de su vida. Sus últimas palabras fueron: «Mi Dios es un Dios asombroso». James Dyrall, Braille Jr., nació el 6 de junio de 1956 en Richmond, Virginia.
Creció en el vecindario de Highland Park junto a sus hermanos, Linwood y Anthony. De jóvenes, los hermanos eran conocidos en la comunidad por ayudar a los vecinos con tareas como cortar el césped o reparar automóviles. También tenían mascotas poco comunes, como tarántulas y pirañas. Sin embargo, la vida en casa era complicada. Sus padres se separaron, y se decía que su padre, James Sr., dormía con la puerta del dormitorio cerrada con llave por seguridad. Con el tiempo, el comportamiento de James se volvió más grave. En 1979, él y sus hermanos iniciaron una ola de asesinatos que duró 7 meses en Richmond. Las víctimas provenían de distintos sectores de la comunidad. Entre ellas había una mujer de 76 años, un joven de 17, y una familia completa que incluía a una mujer embarazada y a un niño de 5 años. James fue declarado culpable y recibió 2 condenas a muerte por su participación en los crímenes que terminaron con la vida de Judy Barton y su hijo Harvey. Mientras se encontraba en el corredor de la muerte, James Brayley formó una conexión inesperada con Evangeline Grant Redding, una escritora y expresentadora de televisión de 44 años, originaria de Halifax, Carolina del Norte. Su relación comenzó por correspondencia, después de que Evangeline se interesara por su caso y decidiera escribirle. Lo que empezó como un intercambio de cartas, pronto se convirtió en algo más profundo. Evangeline comenzó a visitarlo en prisión y con el tiempo llegó a convencerse de que James era inocente. Esa creencia, sumada al vínculo emocional que desarrollaron, los llevó a tomar una decisión que pocos pudieron comprender. Se casarían. El 28 de marzo de 1985, a pocos pasos de la cámara de ejecución, Brayley y Redding se casaron dentro de la prisión estatal de Virginia. Su padre, James Sr., asistió a la ceremonia. Debido a las estrictas normas penitenciarias, solo se les permitió tomarse de las manos brevemente y darse un beso corto. Antes del evento, Evangeline fue registrada en busca de objetos personales. No hubo música ni invitados adicionales. La ceremonia se realizó en completo silencio. Después del matrimonio, Evangeline defendió públicamente a Brayley, insistiendo en que había sido condenado injustamente y prometiendo limpiar su nombre. Para ella, la boda no solo fue un acto de amor, sino también una declaración de lealtad, desafío y fe en un hombre que el Estado ya había sentenciado. La pena capital de James Brayley se ejecutó mediante electrocución el 18 de abril de 1985 en la prisión estatal de Virginia, luego de que se rechazaran sus últimas apelaciones legales. En sus momentos finales, Brayley sonrió a los presentes y les preguntó 2 veces, ¿están felices? Su última comida consistió en camarones fritos con salsa cóctel y un refresco con sabor a lima-limón.